Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el grato honor de darles la bienvenida y de iniciar este evento tan importante, la competencia boliviana de arbitraje de Bolivia 2025. Quiero agradecer inicialmente a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, que es nuestra alma mater, que es la institución que nos cobija y que nos da todo el respaldo necesario para poder realizar estas actividades académicas y de cualquier naturaleza. Dar la bienvenida al señor presidente de la Cámara de la ICAM, al ingeniero Wildo Dors Vázquez, al señor gerente general, doctor Alberto Ace Barrenechea, a nuestro cuerpo arbitral, 3 árbitros de reconocido prestigio y trayectoria, ya los vamos a presentar más adelante, a los distinguidos representantes de las universidades, a los participantes finalistas, a los participantes en general, a los señores entrenadores y a la concurrencia en general. Muy buenas tardes a todos. Las competencias de arbitraje o good practice son escenarios en los que los participantes pueden aplicar la teoría a la práctica. Son escenarios en los que, mediante un caso simulado, pueden aplicar todas sus destrezas y habilidades en argumentación, en exposición y en la búsqueda de resultados en equipo. Los good practice son muy apreciados a nivel internacional, son muy requeridos por las instituciones, incluso por instituciones arbitrales importantes, que consideran que estas prácticas son beneficiosas para la cultura del arbitraje. Son importantes también los goods porque permiten a los estudiantes ayudar y desarrollar habilidades de investigación, argumentación y comunicación, así como las habilidades blandas y trabajo en equipo. La gestión de emociones en momentos de estrés, el desarrollo de contactos entre los participantes, con los árbitros, entrenadores y organizadores de la competencia. Este año hemos tenido 22 equipos que se han inscrito a la competencia, 110 participantes, 21 árbitros internacionales, 15 árbitros nacionales que pertenecen a las listas de los centros de arbitraje del eje troncal. Hemos tenido instituciones que nos han auspiciado, que se las va a nombrar en su momento. La competencia ha crecido y en todos estos años, desde su inicio del 2022, hemos llegado a la 5ª versión. Pero para llegar hasta aquí hemos tenido que superar muchas fases, como por ejemplo la elaboración del caso, que siempre es un reto en la competencia, y para ello hemos tenido que recurrir a un experto en arbitraje, un experto con trayectoria internacional que nos ayude en la elaboración de un caso equilibrado que otorgue la posibilidad de éxito a cualquiera de las partes, ya sea demandada o demandante, de tal forma que el caso equilibrado permita a cualquier equipo poder tener posibilidades de ganar en una audiencia y de poder sustentar y argumentar válidamente sus argumentos. Para ello escogimos al doctor Marcelo Fernández, que tiene una trayectoria como entrenador de equipos en competencias internacionales. Él ha participado en la Procuraduría General del Estado y ha sido miembro de importantes firmas en el extranjero para casos de arbitraje, como en Francia. El doctor Marcelo Fernández, que también es miembro de nuestro tribunal arbitral. Luego viene la convocatoria y la fase formativa que hemos desarrollado en 3 talleres: un taller de elaboración de demanda arbitral, un taller de contestación a la demanda arbitral y finalmente un taller de argumentación oral en las audiencias. Luego de esa fase formativa hemos entrado ya a la fase propiamente de realización de escritos, que es la parte escrita de la competencia, elaboración de las memorias de demanda, de las memorias de contestación, para luego ya entrar a la fase oral de la competencia. Tomando en cuenta que la cantidad de equipos ha sido más considerable que otros años, hemos tenido rondas de octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, que es el día de hoy. Finalmente, teníamos que tener un comité académico, igual conformado por profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio, 5 profesionales que nos han ayudado a
decidir todas las cuestiones relativas a la competencia desde el punto de vista académico, logístico y de la toma de decisiones que tenían que ver con aspectos esenciales de la competencia. Hemos querido adaptar la competencia a estándares internacionales y por eso hemos aplicado ya desde dos versiones anteriores de la competencia la bifurcación en el arbitraje, exponiendo en primera instancia las objeciones jurisdiccionales para luego entrar al fondo. De esa forma, todos los equipos han presentado dos memorias, una de objeciones jurisdiccionales y otra de demanda. Y esto se ha replicado en las audiencias orales, en las que los equipos tienen que defender las excepciones jurisdiccionales y también defender el fondo de la controversia. Se ha consolidado esa idea de la bifurcación y todos los equipos la han aplicado sin mayor problema, de tal forma que nos acercamos y cada vez estamos consolidando ese estándar internacional de la bifurcación para la competencia arbitral. Este auditorio nos demuestra que el arbitraje está creciendo en Bolivia y es importante que nos acerquemos a la cultura de paz a través del arbitraje. Y obviamente la competencia permite que en ese ámbito de competencia podamos tener o acercarnos un poco más a ese ideal de que la justicia sea pronta, oportuna, eficiente y que nos otorgue un ambiente de paz en nuestra sociedad. La doctora Liliana Sánchez, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, nos dijo recientemente que los participantes de la competencia tienen más posibilidades de poder optar por cargos, por trabajos en firmas importantes en Iberoamérica, y no solo los participantes, no solo los ganadores de la competencia, sino los participantes, porque es muy valorado el certificado que certifica que ustedes han participado en la competencia. No queda más que dar por inaugurada la final, la ceremonia final de la competencia, el juego final. Espero que se hayan divertido en todo este periplo y que hayan quedado memorias indelebles para su formación futura. Un fuerte abrazo a todos. En esta amena velada queremos extender nuestros más gratos agradecimientos. En este caso, a los auspiciadores Fernández Attorney at Law, PPO Indacochea y Asociados, Dentons Guevara y Gutiérrez y la Cervecería Boliviana Nacional. Un agradecimiento especial a la Universidad Privada Boliviana, como sede itinerante de la competencia. Ahora, una cordial bienvenida a los equipos finalistas, a quienes invitamos a tomar sus respectivos lugares para el inicio de la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes en la presente audiencia final del MUI 2025. También damos la bienvenida a nuestros queridos participantes, al equipo 11SC, como también al equipo CBA 05C. También es un grato honor poder dar la bienvenida a nuestros distinguidos doctores. Por un lado tenemos al doctor Rodrigo Rivera, quien será el presidente del Tribunal Arbitral. Rodrigo Rivera es licenciado en Derecho, distinguido con honores por la Universidad Católica Boliviana San Pablo y máster en Derecho Económico Internacional. Distinguido por la Universidad de Warwick en Inglaterra, tiene diplomados y cursos de especialización en instituciones de México, Francia, Argentina y Chile. Ha sido y es catedrático en diversas materias de pregrados, posgrados y maestrías. Es socio de Dentons Guevara y Gutiérrez desde el año 2003 y ha intervenido en varios arbitrajes comerciales y de inversiones nacionales e internacionales. Es árbitro de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia,
de la China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC, y de la Shenzhen Court of International Arbitration. Así también damos la bienvenida a nuestro querido árbitro Danica Mariana Yaxi. Es abogada con más de 20 años de experiencia en derecho comercial, civil, laboral, ambiental y procesal. Cuenta con una amplia trayectoria en el asesoramiento integral a empresas, instituciones financieras, corporaciones y consulados, con sólida capacidad para liderar equipos, gestionar oficinas regionales y dirigir programas de impacto social. Actualmente es asociado senior y directora del programa Pro Bono en PPO Abogados, liderando las oficinas en Cochabamba y brindando asesoría especializada en contratos comerciales, constitución y modificación societaria, cumplimiento ambiental, litigios civiles, comerciales y laborales, así como patrocinio en procesos administrativos. También actúa como árbitro y conciliadora en la Cámara de Industria, Comercios y Servicios de Cochabamba. Es fundadora y segunda vicepresidenta de Camebol Cochabamba, impulsando el liderazgo femenino, el emprendimiento y la creación de redes de negocios. Ha trabajado previamente como asociado senior en Ferrere, socio de García, Yaxi y Vargas, abogados corporativos, y asociado en firmas jurídicas especializadas en asesoramiento empresarial, litigación, recuperación de cartera, contratos y procesos corporativos. Cuenta con experiencia destacada en elaboración y negociación de contratos comerciales y societarios, litigación oral y patrocinio en procesos civiles, comerciales, laborales, también asesoría ambiental preventiva para empresas y gestión de licencias. También cuenta con estructuración societaria, reglamentos internos y cumplimiento laboral, procesos de recuperación de cartera para entidades financieras. Finalmente, damos la bienvenida a nuestro querido doctor Marcelo Fernández. Marcelo Fernández es socio de Fernández Attorneys and Law, dirige la práctica de arbitraje y litigios internacionales. Es representante para Bolivia del Club Español de Arbitraje 40. Cuenta con 2 maestrías, una en Administración Pública en la Universidad de Arkansas, USA, y otra maestría en Resolución de Disputas Transnacionales de Sciences Po, París. Además de haber realizado cursos de especialización en la Academia de Arbitraje Internacional de París, American University en Washington, D.C. y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda. El doctor Fernández cuenta con experiencia profesional en arbitraje internacional, comercial, de construcción y de inversiones bajo reglamentos de CCI, CIADI y también de UNCITRAL. También trabajó como asociado del Departamento de Arbitraje Internacional en el Venture en París, LLP, en el que defendió a estados, a privados e inversores en diferentes arbitrajes internacionales. Trabajó en la Procuraduría General del Estado Boliviano, donde defendió a Bolivia en diferentes arbitrajes internacionales de inversión y comerciales. De esta manera damos la bienvenida a nuestro tribunal arbitral. También es importante recalcar a ambos equipos que tienen tiempos asignados, el cual es importante cumplirlos, por favor. Así también les vamos a hacer recuerdo. Perfecto. A continuación damos la palabra a nuestro querido doctor Rivera para que pueda dar instalado la audiencia. Muchas gracias. Antes de dar instalada la audiencia, queremos hacer conocer a las partes cuáles son los acuerdos del tribunal con respecto al desarrollo de la misma, y probablemente también les vamos a preguntar a ustedes qué opinan ya con la división de tiempos. Este tribunal les va a otorgar un total de 29 minutos a cada equipo para ambos argumentos, ya sea para los argumentos jurisdiccionales o para los argumentos de fondo. Tradicionalmente se dividen los argumentos, ustedes saben muy bien, jurisdiccionales, con mayor énfasis en la parte de la demanda y la contestación, obviamente, por las objeciones jurisdiccionales y la contestación de las objeciones, y un menor tiempo para la réplica y dúplica. Originalmente estaban asignados 7 y... no, ¿cómo son los tiempos que tenemos? 2 minutos, exacto. 7 y 2 minutos. Posteriormente, 7 y 2 minutos. Inicialmente estaban también asignadas para ustedes, para etapa de méritos, ya para los demandantes, para su reposición de su demanda, 15 minutos, y para contestación 15 minutos, con unos 5 minutos de réplica y dúplica. El tema es que acá ustedes tienen la posibilidad, si es que no lo han hecho antes, de llegar a un acuerdo entre las partes para poder dividir mejor la manera en la cual puedan realizar sus presentaciones
o que les convenga más. Si están de acuerdo con la posición del tribunal, vamos a asumir esto. ¿O tienen algún arreglo? Pueden conversar si gustan, por favor. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. ¿Las partes han llegado a algún acuerdo con respecto a la distribución de los tiempos? Sí, ¿se me escucha? Sí. Hemos quedado en 25 minutos de la forma en que ustedes han planteado, que es creo que continua la argumentación. Entonces hemos planteado 25 minutos porque consideran necesario y ese es el acuerdo que se llegaron. Ya, eran 29 minutos. Tienen 29 minutos ahora. Lo que se había quedado era, por la guía que tenemos, son 7 minutos para que tengan, para exponer los argumentos jurisdiccionales o de oposición a la jurisdicción. 7 para la contestación a eso, 2 para una réplica, 2 para una dúplica, y ya hablando del fondo, los méritos de la causa o la parte sustantiva, 15 minutos para la demanda, 15 minutos para la contestación, 5 para la réplica y 5 para la dúplica. ¿Todos estamos de acuerdo con ese tiempo? Sí, exacto. Perfecto, muy bien. Ahora bien, este tribunal ha decidido que va a realizar preguntas indistintamente en cualquier momento. Para ese efecto no van a perder el tiempo que ustedes tienen en este momento, ¿ya? Entonces, ese momento en el cual se realiza la pregunta, digamos, el minuto 5 se hace una pregunta, la secretaria va a parar el cronómetro que tenemos, está súper entrado todo, entonces va a parar para la pregunta del árbitro, y ese árbitro la va a realizar. Cuando termina de realizar la pregunta, y ahí el tema, la respuesta va a tener que ser por parte de ustedes en parte de su tiempo, ¿no? Entonces tienen que saber administrarlo bien ese tiempo, porque es un tiempo límite, ¿no? Perfecto. Luego, bueno, no nos queda más que instalar esta audiencia, viendo que todas las partes están presentes. Les pedimos que por favor se identifiquen. Primero los demandados. Identifíquense, por favor. ¿Qué partes son? Somos la parte demandada, representación del Estado de Tripatria. Demandantes primero, por favor. Muy buenas tardes, honorable Tribunal Arbitral. Somos el equipo CBA 11SC en defensa de la empresa Base Chemon Oil Gas Corporation. Mi nombre es Diego Saavedra Padilla y el nombre del co-representante es Luis Fernando Ceballos Gisbert. Muy bien, ¿quién va a defender las opciones o el tema jurisdiccional y quién delitos? Buenas tardes, honorable tribunal. Mi persona se va a encargar de defender la admisibilidad y competencia. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando Ceballos. Mi persona, Diego Saavedra Padilla, expondrá los argumentos de fondo de la presente demanda. Perfecto. Lo mismo les pediría a la parte demandada, por favor. Perfecto, nosotros somos el equipo CB05CB y en este caso mi nombre es Javier Navarro, yo expondré los argumentos de jurisdicción y mi compañera Valeria Coca será la que expondrá los argumentos de fondo. Muy bien. Tenemos algo más. Por favor, tomen asiento. Entonces, si no tiene nada, ¿no tiene nada todavía? Sí. Comenzaremos con los argumentos de la parte demandada que entendemos se opone a la jurisdicción de este tribunal. A partir del momento que le indiquemos va a tener los 7 minutos, ¿no? Un momento, por favor. Quisiéramos hacer la presentación de diapositivas. Entonces, si me da un momento, pues comparte.
Disculpe, ¿podría prescindir del micrófono? Si levantan la voz, por supuesto. Si levantan la voz, por supuesto. Y si todo el auditorio los escucha. Eso también, porque tiene que haber transparencia, ¿no? Está bien, entonces mantengamos el micrófono solo por seguridad. Mejor. ¿El tiempo quieren que se comience a correr ya? Sí, por favor. Ok, comienza. Muy buenas tardes, estimados miembros del tribunal, estimados miembros de la contraparte. El día de hoy, mi nombre es Javier Navarro, expondré los argumentos de jurisdicción en representación del Estado de Tripatria en la controversia contra Base Chamón o el Gas Corporation, que de ahora en adelante denominaremos como Base. Para ello es necesario introducir una frase que es clave en esta controversia. Una casa construida sobre arena se derrumba al primer soplo, al igual que una controversia arbitral se derrumba cuando carece de sus dos elementos elementales, tanto la jurisdicción y el consentimiento de las partes. Es necesario también recapilar unos antecedentes que son necesarios para entender la controversia. Recordemos que el Decreto Supremo número 400 creó la empresa de hidrocarburos de Tripatria, una empresa descentralizada con patrimonio propio y personalidad jurídica. Mediante el ejercicio de estas características, convocó una licitación de 2014 para la puesta en marcha y construcción de 2 campos hidrocarburíferos, Santiagueño y Lisondes, dando así como ganadora la empresa Base, la cual se presentó al proceso de licitación, terminando la celebración del contrato de operación número 22 en enero de 2015. Después de una relación contractual bastante conflictiva, Tripatria notificó a Base la decisión de revertir el contrato en razón de utilidad pública. Es así que Base decidió rechazar esta respuesta y exigió una compensación económica de $47.245.000 americanos. Es así que la misma empresa presenta una controversia, una demanda arbitral a este tribunal, y es por eso que nos encontramos el día de hoy. Cabe resaltar que la demanda fue en contra del Estado de Tripatria. Para entender la controversia de mejor manera, es necesario también entender un principio elemental que lo establece Claremont. El consentimiento estatal en arbitraje internacional no puede derivarse simplemente de actos realizados por entidades descentralizadas o independientes. Es así que fundamentamos nuestros argumentos de jurisdicción en 2 puntos elementales. La excepción de razón de materia, debido a que no existe una cláusula arbitral oponible al Estado de Tripatria, y una excepción en razón de materia donde la naturaleza del contrato de operaciones número 22 evidentemente evita el arbitraje y la reversión no es una materia arbitral. Para ello vamos a pasar con el primer argumento. No existe cláusula arbitral oponible al Estado de Tripatria que nunca constituyó el arbitraje. Es por eso que podemos evidenciar en los hechos del caso número 45 que dice que la demanda fue realizada en contra de Tripatria, jamás se menciona a EHT. Y la misma en este caso, por otra parte, en su demanda admite y confunde en este caso de que EHT cumplió el contrato de operación. Entonces estamos hablando de 2 personas distintas a las cuales evidentemente la contraparte hace mención. Por lo tanto, hay que adentrarnos en la normativa aplicable. La cláusula arbitral en su artículo 42 establece que es el acuerdo escrito establecido en la cláusula de un contrato donde las partes se obligan a someter sus controversias. Lo confirma de la misma forma el Código Civil en su artículo 523. Estableciendo un principio elemental del derecho internacional, res inter alios acta, el principio de relatividad de los contratos. A su vez, ¿cómo usted puede jalar ese principio de derecho internacional, res inter alios acta, a un derecho contractual firmado por un país y una empresa? ¿Cuál es el justificativo para que se incorpore de la doctrina de derecho internacional en su argumentación? Cabe recalcar, señor árbitro, que no ha firmado el país como tal, sino firmó una empresa, en este caso, la empresa Hidrocarburos de Tripatria, que es una entidad descentralizada. No, yo no le estoy preguntando quién ha firmado o quién no ha firmado. Yo le estoy preguntando a usted cómo incorpora en su análisis res inter alios acta y menciona que es un principio de derecho internacional público. Como un principio de derecho internacional público aplica a una relación contractual u extracontractual en la defensa de sus casos en esta conversación o estas excepciones. Excelente. Ese principio en este caso aplica porque debidamente la cláusula arbitral piensa en este caso alcanzar a un Estado que no ha sido signatario. Por lo tanto, el principio de relatividad de los contratos establece claramente de que se tiene que, en este caso, las partes sometidas son aquellas que tienen surte efecto en la relación contractual. Un tercero que no ha firmado el contrato y que no tiene obligaciones expresas no puede ser parte de una relación contractual. Continuando nuevamente, hay que establecer que la contraparte intenta confundir tanto a Tripatria como a HT. No son lo mismo. Lo mismo lo dice Martínez Bravo. Existe una descentralización administrativa e institucional, donde evidentemente sus directores o ejecutivos y a la responsabilidad por el ejercicio de funciones públicas ejercen en este caso la empresa, el Estado.
Sin embargo, se declara en todo caso en la demanda de la contraparte que HT formó parte de es en este caso el que hizo la reversión, por lo tanto es un error claro. Silva Romero, en el caso número 2000, quebrado 20287, establece 3 principios para que exista en este caso una conexión entre Estado y parte. HT jamás ejerció funciones públicas porque este no fue el que ocasionó la reversión, sino en este caso fue el Ministerio de Hidrocarburos el que notificó y el Estado de Tripatria. Tripatria no tuvo control directo en la dirección efectiva de las decisiones de HT. Por lo tanto, en la relación contractual no tuvo una participación clara. Y el Estado y HT no son unidad económica. Recordemos que al ser una empresa, este también tiene obligaciones tributarias. Y por lo tanto, esta relación económica y dependencia económica, aunque como así lo marca, no se cumple. Un momento, por favor. ¿Puede volver también a la anterior diapositiva? También una pregunta le quería hacer. ¿De qué se trata ese caso accesible? ¿Quiénes son las partes? ¿De qué se trata? En este caso tenemos a una, no recuerdo el nombre, pero es en caso de una empresa relacionada al tema bancario, y también tenemos a lo que viene a ser la encargada de hidrocarburos, incluso de Francia en este caso. O sea, en un tema bancario, una encargada de hidrocarburos. Fue en este caso una empresa financiera, una institución financiera, porque realmente no puedo precisar el nombre, pero sin embargo, en este caso la contraparte también vendría a ser una homóloga o parecida a lo que vendría a ser el EHT en este caso. Porque pero no una empresa de hidrocarburos. No una empresa de hidrocarburos. No, yo quiero continuar y le voy a dar la palabra a la doctora. Usted, lo voy a parafrasear, usted dice, no ejerció funciones públicas. EHT no es una entidad pública. Eso, y voy a hacer una pregunta respecto a eso. ¿Qué diferencia hay entonces entre el ius gestionem y el ius imperium? Muchísimas gracias. ¿Podría repetir la primera pregunta para iniciar, por favor? Usted ha mencionado que no ejerció funciones públicas, lo estoy parafraseando, ¿a qué se refiere? EHT en el momento solo hizo lo que vendría a ser las obligaciones dentro de la relación contractual, que también están amparadas bajo la ley. Cuando se hace referencia a funciones públicas, se hace referencia exactamente a la reversión que supuestamente realizó EHT. Eso está en la parte de la demanda de nuestra contraparte. Este es un acto público, pero que no fue realizado por EHT como tal, sino por el Estado mismo. Y a su vez, en este caso, el ius imperium, en este caso, sería el sometimiento pleno de la entidad descentralizada frente al Estado. Mientras que en este caso, la gestión como tal de los administrativos y demás, como podemos observar, una entidad descentralizada se le ceden obligaciones, por las cuales en este caso se hace responsable. Es por eso que HT es fundamental que forma parte de la relación contractual, y no así el Estado de Tripatria. ¿Puedo continuar? Ahora sí. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta esta confusión, Tripatria y HT no son la misma persona, por lo antes mencionado. Y esto también se reafirma con los hechos del caso. EHT, el 14 de junio de 2014, fue el que hizo la licitación pública. Por lo tanto, ejerció también en este momento las funciones para convocar el contrato. A su vez, esta licitación provocó la suscripción del contrato de operación, terminando así y definiendo de que es un contrato administrativo. ¿Por qué? Porque cuenta con la fase, en este caso, una fase de contratación que no es exigencia para la suscripción de un contrato privado, sino a su vez, en este caso, es una exigencia para un contrato administrativo, por lo cual es netamente administrativo, regido por la ley administrativa. Por último, la reversión no es materia arbitrable. Así como lo dice en su demanda la contraparte, es claro que la resolución por la cual EHT dispone de la reversión unilateral del contrato es totalmente arbitraria. Sin embargo, hay que recordar que EHT nunca hizo la reversión, sino fue el Estado de Tripatria que mediante motivo de utilidad pública, decidió revertir el contrato. Es por eso también que podemos ver que en la propia demanda de la contraparte también se dice que hay efectos administrativos, por lo cual se pregunta, en este caso la contraparte, ¿cuál es la materia entonces correcta y aplicable en este caso que surgen las consecuencias? El artículo 349 y el artículo 57 establecen justamente que es un procedimiento constitucional que también requiere de necesidad o utilidad pública, y en cuestión de recursos, son recursos estratégicos que gozan de protección. Es así que acabamos de demostrar 2 puntos esenciales, tanto razón de materia como razón de persona. Cuando se afecta el interés público y se invade la soberanía, el arbitraje es improcedente. Es así que pedimos en este caso que se declare fundada la excepción de incompetencia razón de persona y se declare fundada la excepción de incompetencia razón de materia, terminando así con lo que vendría a ser la incompetencia de este tribunal. Por último, solo quiero señalar esta última frase, que es: donde aflora el interés público, la arbitrariedad se eclipsa.
Cuando existe en este caso decisiones sobre actos administrativos, sobre derechos estratégicos, evidentemente estamos viendo una injerencia a la soberanía y por lo tanto pedimos a este tribunal que solamente respete los principios del derecho internacional y que en este caso se respete el orden público y soberanía de un Estado. Muchas gracias. Gracias a usted. Han hecho uso de 6 minutos, 16 segundos, 85 décimas de segundo. Vamos a continuar con las preguntas. Les damos la palabra a la doctora Yas. Sí, a ver, solamente para aclarar, ¿nos puede aclarar cuál es su cliente entonces? ¿A quién está defendiendo usted? Al Estado de Tripatria. Estado de Tripatria. Hay varias preguntas para realizar acá. ¿Este arbitraje es un arbitraje de qué tipo? Es un arbitraje comercial según los derechos del caso. Comercial, ya. ¿Y por qué citan normas de derecho público, como estamos hablando, de derecho internacional público? Porque está haciendo evidentemente una confusión en este caso de haber señalado un Estado. Por eso en este caso aplica lo que podría ser los principios de Entonces sí es aplicable las normas a este Estado dentro de este arbitraje. Exactamente lo que estamos diciendo de que no, Tripatria en este caso no puede formar parte de este arbitraje. Sin embargo, ahí tenías dos citas, una al principio de intangibilidad de los contratos, o relatividad más bien de los contratos, y a este principio. ¿No es el mismo principio, es similar? ¿De qué se trata? Disculpe, ¿podrían repetir? También hacías una cita al Código Civil, ¿no es cierto? Al principio de que los contratos sujetan a las partes, ¿no es cierto? Exacto. ¿Está relacionado con eso que acabas de decir? No, sí. ¿Por qué no te atiendes solo a eso? Porque en este caso también tenemos este derecho internacional público, debido a que se está hablando de... Pero nosotros no vamos a resolver sobre eso, vamos a resolver sobre el derecho arbitraje comercial, ¿no es cierto? Y la ley, nuestro límite es ese. Exactamente, lo que nosotros estamos diciendo es que la limitación de este arbitraje no puede afectar al Estado de Tripatria. Usted dice que es la representación legal del Estado de Tripatria. Así fue inicialmente. Y usted está contestando a las excepciones de la parte opuesta, ¿correcto? Estamos en representación de Tripatria, sí, a la parte opuesta. Es un arbitraje comercial, ¿verdad? Porque usted está utilizando principios de derecho internacional público en este caso. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo ha incorporado las normas de derecho internacional público en su caso? ¿Cómo ha jalado? ¿Cómo ha convertido en argumentación jurídica los principios de derecho internacional público? No le estoy preguntando si Tripatria, Ius Imperium, si HT Ius Gestión. Le estoy preguntando qué ejercicio usted ha jalado para utilizar el derecho internacional público en su argumentación jurídica. Debido a que también estamos utilizando lo que viene a ser el derecho a la defensa por parte del Estado de Tripatria, considerando de que ha sido demandado por esta controversia arbitral y tiene el derecho a la defensa a defenderse en este proceso, a su vez, en este caso, las normas públicas, la normativa pública aplica porque evidentemente se está defendiendo un Estado. En este caso, se quiere negar la jurisdicción de un tribunal arbitral bajo estos lineamientos de que el Estado no puede formar parte de este arbitraje porque no carece de fundamentación. Muy bien. Ustedes son familiares con la doctrina de los actos propios, ¿no es cierto? Y también con la doctrina de las partes no signatarias. ¿Ya? Porque dentro de ese marco, tomando en cuenta que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Tripatria tiene una visión sobre las estrategias, sobre el planeamiento estratégico de esta institución de hidrocarburos, ¿no es cierto? DHT de Tripatria no tiene alguna intervención, precisamente pensando que además el gas lo tenían que suplir ellos, quiero decir, los que han dejado de darle gas, en teoría, ¿no es cierto?, según los hechos del caso, no tiene un involucramiento directo en el contrato, o por lo menos esencial, sino indirecto. No, no es esencial, primero porque primero hay que entender también que los hechos del caso... El gas no lo tenía que dar el Estado. En este caso había una obligación específica, pero que sea esencial la obligación, eso es incierto, porque debido a que se completó con un campo, incluso sin esta necesidad de los 27 millones de metros cúbicos. Ya, no, eso no va tanto con los casos, con los antecedentes del caso. Pero vamos a otra pregunta. Al Ministerio de Hidrocarburos le comunicaron la resolución del
contrato, el arbitraje, ¿no es cierto? Hay un correo ahí entre los documentos y este ha respondido en lugar de la institución que tiene que ser la contratante, ¿no es cierto? Ambos han respondido. En los antecedentes de los casos tengo que haber respondido de manera satisfactoria, completa, escrita y formal. ¿Por qué alguien que no es parte de un contrato responde sobre incumplimientos contractuales de una institución a la cual, bueno, tiene tuición y tiene otras facultades? ¿Por qué lo haría si es que no quiere formar parte de ese contrato o no quiere beneficiarse del contrato? Es que esa es incluso una obligación que tiene el Ministerio de Hidrocarburos por ley, por la ley de hidrocarburos. La información en todo caso de la notificación de contratos, si es que se van a continuar o no, esta también tiene la labor de realizarlo. La notificación, no el resolver, ¿no es cierto? El decir, sí, admito esta causal de fuerza mayor u otras, no tiene ese resultado, sí. ¿A qué se refiere? Perdón, disculpe. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí, tiene los antecedentes del caso, ¿no es cierto? Los tenemos, un segundo. No se preocupe un momentito, acá tenemos. Es que a veces uno se confía en el electrónico de las declaraciones. Aquí está. Punto 17 de las aclaraciones. Contiene esto y aquí tenemos la... no ese es el punto de respuesta, mil disculpas. Es el correo que se había enviado, ¿no? Sí. Exacto, el día 17. Porque uno de los elementos del caso se sostiene, sí, pero que se contestó esto por parte del Ministerio. Ese es el punto 20 de las declaraciones, que dice que las solicitudes de Basechamón fueron respondidas formalmente por el Ministerio de Hidrocarburos, Minería y Ministerio de Minería. ¿Qué solicitud era esa? En este caso fue la de GNL. ¿Y cómo sabemos eso? En el punto número 19 dice que va a empezar el punto 19, 18 y 17 se hace referencia justamente a la obligación de GNL. Sí, y precisamente, claro, en relación con esto, muy bien, sí, entendido. Perfecto, muy bien, entendido. Genial, claro, tengo alguna pregunta. Ya no tenemos más preguntas, podemos comenzar con la contraparte. La parte demandante le toca ahora responder sus cuestiones jurisdiccionales presentadas por la parte demandada. ¿Van a hacer uso de algún mecanismo? No es necesario, continúen. Tienen entonces a partir de ahora 7 minutos. Gracias, honorable tribunal. Hago uso de la palabra. Mi nombre es Luis Fernando Ceballos Quisbert y junto a mi correpresentante expondremos los fundamentos que acreditan el evidente incumplimiento contractual en el que ha incurrido EHT. Previamente a demostrar dicho incumplimiento, hago conocer que este tribunal es plenamente competente para conocer sobre las cuestiones de fondo y de forma. Esto en virtud a dos criterios: criterio de ratione voluntari y ratione materia. Previamente a ello quiero dejar por sentado que el artículo 37.2 de esta prestigiosa Cámara establece que es facultad de este tribunal decidir al fin y al cabo si es competente o no de esta materia. Dejar en claro esto es de suma importancia, pues la institución arbitral tiene fundamento en un principio fundamental del derecho, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, honorable tribunal, representa la expresión máxima sobre lo que las partes quieren poner en el contrato. Dicho de otra manera, son las partes quienes al fin y al cabo deciden acudir a este tribunal, poner sus pretensiones y obligarse a cumplir lo que en el contrato se establece. En el presente caso, tanto Basechamón como EHT acordaron que sea esta Cámara y este tribunal la institución encargada de resolver las controversias. Esto en virtud de lo que señala la cláusula 16 del presente contrato de operación.
al establecer que toda controversia o reclamo relacionado directamente con la ejecución y o interpretación del contrato será sometido a arbitraje en derecho por esta prestigiosa Cámara. Ahora bien, respecto al criterio ratio en materia, para que pueda entender si este tribunal pueda determinar si se cumple o no este criterio, voy a esclarecer dos sucesos importantes. Primero, que la fecha en la que se suscribe el contrato data de enero de 2015. Segundo, que la fecha en que entra en vigencia la ley 708 data de junio del mismo año. Hago esta aclaración y resulta evidente porque la ley 1770 permitía el arbitraje por más que la naturaleza del contrato sea supuestamente administrativa. Sin embargo, si este tribunal tuviera un entendimiento diferente a este razonamiento, cuestión de la que no estamos de acuerdo porque vulneraría el artículo 124 de la Constitución Política del Estado respecto a la irretroactividad de la ley, es la propia ley 708 quien en su artículo 36 establece, en su artículo 39, perdón, establece que el arbitraje es un medio alternativo de resolución de controversia y a ella estará sujeta personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siempre que no esté prohibida por la Constitución o la ley. Ahora, haciendo un análisis interpretativo, la Constitución en ninguno de sus 411 artículos prohíbe que contratos en materia nacional de hidrocarburos puedan ser arbitrables. Un entendimiento contrario a esto sería básicamente inentender lo que establece la cláusula artículos de la Constitución Política del Estado. Las demás cuestiones, esgrimidas en razón de competencia por la otra parte, serán resueltas en el fondo del asunto por mi correpresentante. Muchas gracias. Perfecto. Ha usado realmente 3 minutos 30 segundos 45 décimas. Punto importante. La contraparte sostiene que este es un contrato de naturaleza comercial. Eso entiendo, ¿no? Administrativo. Ah, ok. Y ahí viene la pregunta. ¿Ustedes también sostienen que es un contrato de naturaleza administrativa? ¿Sí? Sí, pero aclarando que cuando se hizo el contrato, la ley 1770 permitía que si estos fueran contratos administrativos puedan también ser arbitrables ante esta Cámara. Ok. No he escuchado un argumento con relación a que se ha demandado a la parte equivocada. Esa cuestión, pese a que consideramos se debe responder en el fondo, creemos que tanto EHT como Tripatria estaban en constante comunicación y era Tripatria quien ejercía tuición en todo momento sobre EHT. Perdón, ¿a quién ha demandado? ¿Ustedes a quién han demandado? Tanto a EHT como a Tripatria. Ustedes han demandado a las dos partes. ¿Y qué han utilizado? ¿Qué han utilizado como argumento? Porque hay una relación contractual entre Base Chamón y EHT. No hay una relación contractual con el Estado de Tripatria. Al versar esta cuestión en relación a reversión, consideramos responderla en el fondo del asunto. Yo preferiría que lo responda ahora, porque es un tema de jurisdicción y competencia, porque si nosotros como tribunal arbitral entendemos que es un tema jurisdiccional y el caso está totalmente bifurcado, este tribunal arbitral no ha decidido que vamos a resolver en el fondo. Entiendo su aclaración, honorable árbitro. Le cederé la palabra a mi compañero para que él explique. No, pero que no tendría que encargarte de la parte de cuestiones jurisdiccionales, usted. Por otro lado, les quiero recordar a las partes, ambas partes, que deben ser muy cuidadosas con introducir nuevos hechos, con introducir, en el caso, elementos que no son, porque es una pelea injusta, ¿no es cierto? El caso se lo ha armado para que tenga igualdad de armas, siempre es un poquito más tirado a un lado, es imposible eso. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso, con afirmaciones que hagan también, ¿no? Se ha demandado no se ha demandado, hay antecedentes del caso que la solicitud de arbitraje dirigida solo contra uno, podían haber objeciones de la contraparte de eso, pero ustedes no los están dejando de decir las objeciones si es que salen con estos argumentos, ¿no? Que hay más demandados, etc. Porque si ese es el caso, nosotros tenemos a la representación legal de una de las partes, no a las dos. Y la representación legal ha explicado muy claramente que están en defensa de una de las dos.
Entonces, por eso yo le estoy preguntando, apegándose a las reglas del caso, ¿a quién han demandado ustedes? En primera instancia hemos demandado a EHT, porque Muy bien, y si han demandado a EHT, ¿cómo pueden incorporar al Estado? porque precisamente, gracias por su pregunta, porque es precisamente el Estado quien realiza la reversión. Yo no le estoy preguntando que me cuente cómo son los hechos del caso, le estoy preguntando que me diga qué figura jurídica usted ha utilizado para incorporar a el Estado en su demanda. Fundamento, jurisprudencia. Dado que en los casos la reversión es básicamente el hecho que nos trae acá, este aspecto podría ser respondido en el fondo. Sin embargo, entendiendo que su pregunta debe ser respondida, consideramos que EHT y Tripatria en todo momento estuvieron en constante comunicación y en todo momento Tripatria ejerció presión sobre EHT. ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Como ha señalado que muchos de los argumentos están trasladados al fondo, vamos a reservar varias preguntas que tenemos para el fondo, pero a su vez la contraparte tendrá un derecho a refutar eso también. Le están dejando sin tiempo, se dan cuenta, ese es el problema, le están dejando sin tiempo a la parte que puede refutar los argumentos suyos, porque tiene 2 minutos ahora y va a tener 2 para refutarlos de fondo. Y en consecuencia tal vez podríamos Lo que podríamos hacer es que la parte demandada tenga el derecho al uso de su réplica, y si la parte demandante no quiere hacer uso de su dúplica, porque dicen que nos van a decir todo en la parte de fondo, bueno, entonces la cantidad de minutos que en la parte de fondo utilice la demandante para responder a esto, le vamos a cargar la misma cantidad de minutos a la demandada para que puedan responder al respecto. ¿Tiene la palabra? Considerando de que usted estaba tocando un tema de jurisdicción, entraría esto ya en su réplica. Si va a argumentar, no, entra en su réplica. Si no, solo queríamos preguntar si la jurisdicción también se va a responder en los alegatos de fondo, porque la parte está alegando de que los argumentos de jurisdicción se van a dar en los argumentos de fondo. No, la contraparte está indicando que determinados argumentos los consideran de fondo. Como sucede en asuntos jurisdiccionales, simplemente este es un ejercicio en asuntos arbitrarios, lo que sucede es que es un ejercicio para que existan igualdad de armas, ¿no es cierto? Para que cada orador tenga tiempo para exponer su tiempo y podamos evaluarlo individualmente y así preparar el equipo. Simplemente por eso hacemos esta ficción, aunque generalmente sí procede así. Lo que está proponiendo, según entiendo mi coárbitro, es que una vez que se realice la réplica, ¿no es cierto? por ahí quieren renunciar a la réplica ustedes ahora, esos 2 minutos se los vamos a cargar para el final. Porque los 15 y 5 que tienen en el fondo son para el fondo. Claro. A ustedes no les vamos a entregar más de los 9 minutos que tenían en jurisdicción, les entregaremos 2 minutos para que se hagan cargo de responder lo que querían ahora en la función del fondo, y entonces les daremos esa cantidad de minutos. Si ustedes quieren renunciar a esos 2 minutos ahora en su réplica para utilizarlo, bueno, se lo hacen. Claro, porque en realidad es esto, lo importante es esto, que los minutos que tienen todavía se les van acumulando, ¿no? Ustedes tienen todavía, creo, 1 minuto, menos de 1 minuto, ellos tienen bastante más que 4 minutos adicionales, ¿no? Entonces esos 4 minutos los pueden utilizar más para el asunto de su presentación de la presentación más importante que quieran hacer, ¿no? ¿Okay? Perfecto, entonces sí va a ser uso de su derecho de réplica, no se lo va a guardar para después, no lo va a poder ejercer después con relación a lo que indique el otro equipo con relación a los temas, discúlpenme la muletilla, pero respecto a los argumentos que consideran que son de competencia y que los van a tratar en el fondo. Ya solo van a tener los 5 minutos. Estoy bien, entonces. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, habiendo dicho eso, hemos controlado los tiempos. Ahora nos toca simplemente ceder la palabra a la parte demandante para que presente sus argumentos de fondo. Por favor, también identifíquese.
Buenas tardes. Para aclarar, disculpe, los 3 minutos que nos sonaron de admisibilidad, voy a poder aumentarlos en el fondo, ¿cierto? Sí. Hace un total de 18 minutos. Sí. 4. Vas a tener 19, vamos a tener 19. ¿Cuántos minutos tienen extras? 4, ¿verdad? Ya, entonces sí, desde ahora. Muy buenas tardes, honorable. Espera un momentito. Ya, vamos. Muy buenas tardes, honorable Tribunal Arbitral, representantes de la empresa Hidrocarburos de Tripatria. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Diego Saavedra Padilla y expondré los argumentos de fondo de la presente demanda. Ingresando directamente en las cuestiones controversiales del asunto con relación a los retrasos en el campo santiagueño atribuibles a EHT. Es menester informar a este tribunal que a pesar de las adendas realizadas al contrato de operación 22 para ampliar el plazo de construcción en el campo santiagueño, todo esto debido a la situación de emergencia ocurrida en el estado de Tripatria, producto de la pandemia COVID-19, para Base Chemung fue imposible cumplir con sus obligaciones debido a los incumplimientos contractuales cometidos por EHT. Para poner en contexto a este tribunal, desde el año 2019, Base Chemung solicitó a EHT la entrega de gas, para así darle continuidad a las obras constructivas del contrato de operación y que los futuros hornos de fundición cuenten con la energía necesaria para su funcionamiento. Lamentablemente, este requerimiento fue rechazado, vulnerándose así el artículo 5.1.3 de los principios UNIDROIT, que establece el deber de cooperación de las partes cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última. ¿Qué quiere decir con esto? Que Base Chemung se veía imposibilitado de cumplir con sus obligaciones contractuales si EHT no suministraba la cantidad de gas requerida. El ente rector de EHT, que es el Ministerio de Hidrocarburos y Minería, fue quien denegó la solicitud de suministrar 24 millones de pies cúbicos de GNL, configurándose así un incumplimiento a la cláusula 6, inciso C del contrato de operación 22, que establecía la obligación de EHT en el deber de coadyuvar en todas las gestiones necesarias para la instalación del gasoducto. Adelantándonos. El uso de la palabra coadyuvar significa que se tiene que entregar la cantidad de 24 millones de pies cúbicos según lo que ustedes han requerido. Muchas gracias por su pregunta, honorable árbitro, y justo venía a recalcar lo siguiente. Si leemos el párrafo 33 del caso, establece que EHT rechaza tal solicitud porque no podía suministrar dicha cantidad. En ningún momento rechaza la solicitud alegando que ellos no tenían la obligación de suministrar, y posteriormente esta confusión fue aclarada en el documento de respuestas aclaratorias al caso, que establecía que EHT tenía la obligación de suministrar el gas. Claro. Pero tenía una justa causa, ¿no es cierto?, para no poder suministrar. No, no tenía una justa causa y lo expondré más adelante si es que están de acuerdo. Y el hecho de que no se pudiera cubrir el mercado interno no era una justa causa, no era más importante el mercado interno que satisfacerlos. Muchas gracias por su pregunta, honorable árbitro. Por eso voy a hacer dos diferenciaciones. Primero, la formalidad que cumplió el contrato para surtir efectos jurídicos. Es decir, inicialmente la resolución administrativa, posteriormente la promulgación de la ley 1010. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que dicho contrato cumplió con todas las formalidades que establece el artículo 362 de la Constitución Política del Estado de Tripatria, por lo que se presuponía dos cosas: que EHT tenía facultad plena y posibilidad material de cumplir con sus obligaciones contractuales. Ahora, respecto a en ese momento. En ese momento. Entonces, ¿y si después no las tenía? Ahora, respecto a esa es la segunda parte, es importante diferenciar el GNL del GLP para justificar la entrega al mercado interno de Tripatria. Si se tratara de GLP, podríamos alegar quizás que se estaría vulnerando el derecho al acceso a los servicios básicos conforme... ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El GLP se utiliza como gas domiciliario, entonces si se tratara de eso, sí se estaría vulnerando el derecho al acceso. Es que ese es el uso, ¿no es cierto? El origen. Pero ese es GLP. En el presente caso el rechazo fue para GNL. El GNL se utiliza para poder generar energía eléctrica
para no contaminar el medio ambiente, por decirlo así, por lo que no se podría alegar que el mercado interno de Tripatria respecto a la población tendría acceso al GNL, porque recordemos que para su para su conservación tiene que estar a menos 160 grados. Entonces, poder diferenciar entre GNL y GLP para justificar la no entrega al mercado interno de Tripatria me parece muy importante. ¿Puedo continuar con mis argumentos? Continuando con mis argumentos, es debido a este incumplimiento contractual que se da el retraso en el campo santiagueño, dado que EHT, al haberse obligado inicialmente a suministrar los pies cúbicos de GNL, pero posteriormente haber negado la solicitud, evidentemente actuó venire contra factum propio, conforme lo establecido en el artículo 1.8 de los principios UNIDROIT, por lo que el contrato, pese a la imposibilidad, sigue siendo válido y en consecuencia, en virtud del artículo 1.3 de los principios UNIDROIT, de cumplimiento obligatorio. Con respecto a los retrasos producto... Perdón, hay una consultita. ¿Por qué ustedes no sé si han visto la cláusula 9 del contrato? Usted está hablando de la falta de insumos, ¿correcto? ¿Por qué no se formalizó entonces esta cláusula con fuerza mayor? Porque en este caso, al ser el Ministerio de Hidrocarburos y Minería quien ejerce tuición sobre EHT, quien tendría que haber formulado el evento de fuerza mayor al no poder suministrar dicha cantidad, tendría que haber sido EHT y no Bechemo. Continuando con mis alegatos. ¿Me puede por favor explicar y contextualizar cómo es que aplica la teoría de los actos propios en su alocución? Perfecto. Generalizando la doctrina de los actos propios, la figura de Stoppel establece que una persona que ha establecido cierto entendimiento y cierto criterio, posteriormente no puede ir contrario a eso. Entonces, si EHT inicialmente se obligó a suministrar dicha cantidad de GNL mediante la cláusula 6, inciso C, y posteriormente confirmado mediante el documento de respuestas aclaratorias y después niega la solicitud, actuó venire contra factum propio. ¿Nos puede mostrar dónde en el caso, en las aclaraciones de la documental, la contraparte se está comprometiendo a proveer de 24 millones de pies? No tenemos el documento de respuestas aclaratorias, pero sí se encuentra inserto en él. Y en las aclaraciones dice que ellos van a proveer 24 millones de pies. No, dicen que deben proveer el gas para poder cumplir con las obligaciones contractuales. ¿Qué tiene que ver eso con venir contra factum propio non valid? Que si inicialmente se obligaron a suministrar los 10 cúbicos de GNL y posteriormente negaron la solicitud, ¿cómo se pretendía que Bechemo cumpla con sus obligaciones contractuales? Lo que usted me está diciendo es que, pese a que no se han comprometido a brindarles 24 millones de pies cúbicos de manera expresa, pero sí se han comprometido a coadyuvar en la entrega de cierta cantidad de GNL, el no haberlo hecho configura venire contra factum propio non valid. Es lo que usted le está diciendo. Sí, a nuestro modo de entender sí, porque por la duración que tienen estos contratos, entonces no se podría... ¿Pero qué tiene que ver la duración de esos contratos con el venire contra factum propio? No, respecto a que no se establece la cantidad a la que se obligan a suministrar, simplemente que se obligan a suministrar, y le explico el por qué no se puede establecer la cantidad exacta por la duración que puede tener esta clase de contratos, pero la obligación de suministrar gas sí está. Continuando con mi argumento de fondo con respecto a los retrasos producto de la remoción de las figuras arqueológicas. Honorable Tribunal, a medida que se comenzó con el movimiento de tierras para la construcción de la planta de reducción, se encontraron a 5 metros de profundidad 2 figuras arqueológicas, que por temas de normativa y de preservación ambiental solo podían ser removidas por la unidad especializada de movimientos arqueológicos del Ministerio del Medio Ambiente. Bechemo, al momento de la toma de conocimiento de la existencia de dichas figuras, procede a informar a EHT que en ambas partes, entendiendo que se trata de un evento de fuerza mayor, conforme lo establecido en la cláusula 9, firman una adenda contractual ampliando el plazo a 60 días específicamente para dicha remoción. Es importante puntualizar que los 60 días es para la remoción. Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con EHT, demoraron 78 días en la remoción de las figuras arqueológicas, por lo que esos 18 días de retraso no previstos en la adenda son atribuibles a EHT, dado que, como mencioné anteriormente,
como se trataba de cuestiones de normativa interna y preservación ambiental, Base Chemon no podía participar de la misma. Con respecto a lo suscitado en el campo de Strongest, es fundamental iniciar estos alegatos señalando que en el... Perdón, ahí yo tengo una consulta. Entonces, usted está atribuyendo el hecho del encuentro por fuerza mayor. Sí, la existencia de las figuras arqueológicas fue un evento de fuerza mayor y ambas partes, entendiendo eso, firmaron una adenda de 60 días para la remoción de dichas figuras, cabe recalcar. Ya, y se pidió formalmente, digamos, la ampliación por esos 78 días. Sí, como le digo, se hizo la adenda por 60 días, pero posteriormente el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con EHT, tardó 78. Exacto. Base Chemon no podía participar porque, como se mencionó anteriormente, eran cuestiones de preservación ambiental. Ya, mi pregunta es si hicieron formalmente la ampliación por esos 78 días, cuando se logró los 78 días. No se hizo formalmente porque, como ya se concatenaron tales incumplimientos del contrato, se decidió acudir directamente ante este tribunal arbitral para que sea él quien dirima las controversias. Continuando con mis argumentos de fondo, con relación a lo suscitado en el campo de Strongest, es fundamental iniciar estos alegatos señalando que en el campo de Strongest la fase de construcción de la planta se dio en tiempo, forma y plazo, marcando un hito histórico para toda la región por la significancia económica que representaba para ellos. ¿Y por qué iniciamos los alegatos aclarando esto? Porque evidencia cómo Base Chemon cumplía con sus obligaciones contractuales en tanto y cuanto EHT cumplía con sus obligaciones recíprocas y su deber de cooperación. Posteriormente se prosiguió con la fase de explotación de hidrocarburos, y si bien durante los primeros 33 meses y medio esta se dio con normalidad, es posterior al cambio de gobierno en agosto de 2024 en que los comunarios aledaños a la región iniciaron movilizaciones contra los funcionarios de Base Chemon, alegando que producto de la explotación de hidrocarburos se estaban contaminando los acuíferos aledaños y se estaban emitiendo gases altamente tóxicos. Evidentemente, este actuar atentaba contra el funcionamiento del campo. Sin embargo, el haber correspondido a dichas solicitudes sin un estudio científico previo que constate el supuesto daño medioambiental y, sobre todo, que esclarezca que sea atribuible a Base Chemon, porque recordemos, conforme consta del párrafo 14 del caso, son 10 las concesiones hidrocarburíferas otorgadas que versan sobre lo mismo, explotación de hidrocarburos, y conforme el párrafo 22 del presente caso, los supuestos daños medioambientales son en las zonas aledañas y no así en el precámbrico donde Base Chemon desempeñaba sus funciones. Ahora Una pregunta, ¿dónde vivía la gente? ¿En el campamento o en las zonas aledañas? En las zonas aledañas, no dentro del precámbrico, que era donde Base Chemon desempeñaba sus actividades. Okay, gracias. Pero este tribunal debe considerar que Base Chemon actuó siempre respetando la normativa medioambiental de Tripatria y cumpliendo estándares internacionales de responsabilidad empresarial. ¿Cómo evidenciamos eso? Base Chemon emitía informes periódicos a EHT respecto a la forma en la que se estaba realizando la ejecución del contrato, por lo que si EHT hubiera identificado alguna irregularidad respecto a la forma de ejecución o alguna incompatibilidad con su normativa medioambiental, pudo haber informado a Base Chemon para que subsane la misma. Pero como no hubo tal informe u advertencia, era una aceptación tácita por parte de EHT de que Base Chemon estaba haciendo dos cosas: cumpliendo a cabalidad el contrato de operación. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, que era responsabilidad de EHT de evacuar los informes. Muy bien. ¿Y ustedes, dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa, no tenían la obligación de informar? Se informó, como consta del caso, mediante los informes periódicos se informó. Ahora, respecto a las actividades de responsabilidad empresarial, esto es las acciones que toma cada empresa u organización en pro de coadyuvar al ambiente o a la sociedad donde genera actividades. ¿Y cómo sabemos que eso sí se daba? Nuevamente, por la duración en la ejecución del contrato, porque las actividades de responsabilidad empresarial tienen como característica la permanencia en el tiempo y no así como solamente obras de calidad.
Entonces, si EHT en ningún momento observó tales informes, evidentemente era una aceptación tácita de que se estaba cumpliendo el contrato y se estaba respetando la normativa medioambiental de Tripatria. Ahora, EHT no intervino para hacer cesar las manifestaciones y el clima de violencia generado por los propios comunarios se fue intensificando. Producto de aquello, se reportó el fallecimiento del comunario Paulino Carachi Condori, arguyendo los comunarios que un funcionario de Base Chemon había impactado contra él con un arma de fuego. Como empresa, no buscamos bajo ninguna circunstancia encubrir algún acto delictivo en el que pudiera haber incurrido alguno de nuestros funcionarios. Sin embargo, como empresa atenida a un Estado constitucional de derecho, creemos firmemente en los principios que caracterizan a este modelo, haciendo especial énfasis en dos principios fundamentales: el debido proceso y la presunción de inocencia, consagrados en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado de Tripatria. Base Chemon está dispuesto a colaborar en todas las investigaciones que deban realizarse por la jurisdicción ordinaria, para esclarecer los hechos y así determinar las culpabilidades correspondientes. Lamentablemente, es producto de este fallecimiento que los comunarios expulsaron a Base Chemon de su concesión hidrocarburífera, momento en el que recién interviene EHT conforme consta del párrafo 27 del caso, por lo que evidentemente fue imposible proseguir con la ejecución del contrato. Todo esto debido a ¿qué? A la falta de garantías otorgadas por EHT en favor de Base Chemon. Con respecto a la reversión unilateral ilegal del contrato efectuada por EHT, en este punto ya debe dejarse en claro, honorable tribunal, que la resolución mediante la cual EHT dispone la reversión unilateral del contrato por causa de utilidad pública es totalmente arbitraria e ilegal. Primero, porque esta figura no se encuentra contemplada en ninguna de las 18 cláusulas del contrato de operación, y segundo, porque EHT no informó, acreditó o sustanció causal alguna de utilidad pública, vulnerando así no solamente el marco contractual, sino uno de los principios fundamentales que debe regir entre las partes en sus relaciones comerciales, como lo es el principio de buena fe establecido en el artículo 1.7 de los principios UNIDROIT. Además, sin mencionar que en caso de que Base Chemon hubiera incumplido alguna cláusula de contrato respecto a la forma de ejecución o alguna cláusula de contrato respecto a los plazos, lo cual no es el caso, valga la aclaración, los artículos 7.1.4 y 7.1.5 de los principios UNIDROIT obligan a permitir la subsanación u otorgar un plazo más antes de resolver el contrato. ¿Por qué? Porque lo que se busca siempre es que pueda cumplirse el objeto del contrato para que las partes puedan beneficiarse de lo que las motivó a entablar relaciones comerciales desde un inicio. Por lo que dicha reversión es totalmente arbitraria e ilegal. Gracias. Hasta un punto muy importante en las reglas UNIDROIT. ¿Qué aplicabilidad tiene este caso? Un punto muy importante, reiterado también en las declaraciones, era que se aplica en este caso la ley de conflicto de leyes, que es derecho internacional privado, y también para determinar si es soft law, hard law, que podemos considerar los principios UNIDROIT. Al principio decíamos que sí se los aplicaba, luego se ha explicado más como el derecho de Tripatria, ¿no es cierto? ¿En qué teoría estás aplicando acá el UNIDROIT? Los principios UNIDROIT. Si bien los principios UNIDROIT podrían considerarse como soft law porque forman parte de la lex mercatoria, por eso todos los fundamentos que citamos inicialmente los principios UNIDROIT, después citamos la Constitución Política del Estado de Tripatria. ¿Qué es la lex mercatoria? Muchas gracias. La lex mercatoria es el conjunto de principios, valores, normas, usos y costumbres que rigen las relaciones internacionales. Los principios UNIDROIT que fueron creados en... ¿Dónde está establecido lo que es la lex mercatoria? ¿Dónde está definida la lex mercatoria? Lo que es la lex mercatoria está establecido en distintas doctrinas. Personalmente yo leí dicha definición del autor Stephen Feldman. Ahora, ¿por qué los principios UNIDROIT forman parte de la lex mercatoria? Por dos aspectos. Uno, porque lo establecen dentro de su preámbulo, y dos, el por qué nacen. Continuando con mis argumentos y el que decíamos que íbamos a esgrimir en el fondo respecto al por qué, si bien el incumplimiento contractual es atribuible a EHT, el por qué el Estado de Tripatria forma como demandado. Lo que pidió anteriormente el honorable árbitro es cómo jalamos al Estado a dicha demanda. Para resolver esto es necesario hacer una analogía de todo el caso. Inicialmente, desde cómo fue celebrado el contrato.
Conforme lo establecido en el marco fáctico, el contrato fue promulgado mediante Ley 1010, lo que evidencia en primera instancia que la participación del órgano legislativo y conforme al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, el órgano legislativo forma parte de la estructura del poder público. Segundo momento, la intervención del Ministerio de Hidrocarburos y Minería al rechazar la solicitud de GNL y el Ministerio del Medio Ambiente en el retraso de la remoción de las figuras arqueológicas. Conforme al artículo 165 de la Constitución Política del Estado de Tripatria, los ministerios forman parte de la estructura del órgano ejecutivo y conforme al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Tripatria, el órgano ejecutivo forma parte de la estructura general del poder público del Estado. Y finalmente, para que no quede ningún tipo de duda, si bien la empresa de hidrocarburos de Tripatria, que por analogía podríamos decir que es YPFB, es una empresa autárquica, el mismo artículo 361 en su romano primero establece que será el Ministerio del Ramo, en este caso Ministerio de Hidrocarburos y Minería, quien ejercerá tuición sobre este. Ministerio de Hidrocarburos y Minería, que conforma el 165, forma parte del órgano ejecutivo, que conforma el artículo 12, forma parte de la estructura general del Estado. Le agradezco por la explicación de cómo funciona el Poder Ejecutivo, pero este tribunal arbitral necesita saber qué figura jurídica ha utilizado usted para incorporar al Estado en este arbitraje. Es lo mismo que le preguntó a su compañero en la jurisdicción. Artículo 361 de la Constitución Política del Estado. El Ministerio de Hidrocarburos ejerce tuición sobre HP. No, yo no le estoy preguntando qué artículo utilizó, yo le estoy preguntando qué figura jurídica, lo mismo que al caballero, qué figura jurídica ustedes han utilizado para incorporar al Estado de Tripatria en su arbitraje. Bueno, podríamos decirlo, primero lo que trato de aclarar es cómo no se puede tratar de explicar que la empresa de hidrocarburos de Tripatria actuó indistintamente por lo que establece el Estado de Tripatria. Es decir, ahora, ¿cómo se conecta? Incluso podríamos citar un poco de jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que las empresas, que los estados responden por la actuación de las empresas estatales. Ahora que usted me está hablando de derechos humanos, ¿cómo puede usted incorporar materia de derechos humanos en un contrato administrativo comercial? ¿Qué artículo? Ahora sí le pregunto, ¿qué artículo de la Constitución aplica? Gracias. Para empezar, únicamente mencionamos eso para estar el entendimiento de la Corte. Ahora, ¿cómo hacemos vinculante el entendimiento de dicha Corte? Porque en virtud del artículo 410, romano primero, establece el bloque de ¿Cómo se llama esa figura? Bloque de constitución. ¿Cómo se llama esa figura en Derecho Internacional Público? Respecto a la inclusión de las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una materia contractual administrativa comercial. Yo preferiría explicarlo diciendo que conforme forma parte... Sí, pero usted no sabe, no sé la escritura que usted me responda cómo se llama esa figura. No tendría conocimiento respecto a la aplicación del derecho internacional público. Continuando con lo... Perdón, vamos a continuar con las preguntas porque este es un pantano en el cual se va hundiendo un poco más y más y más. Y es algo que sucede mucho en estos casos, que se cita fuentes que no son precisamente las apropiadas para atender al fondo, bueno, atender al tema. Yo lo que quiero decir, además de comprender precisamente la situación del coárbitro, es, y también para que ustedes se libren de problemas así, no es argumentar sobre temas que no son los esenciales solo por usar palabras bonitas o algo parecido. Todo lo que están explicando, por lo menos toda la última parte, se la puedo explicar antes. En la parte yo no veo, realmente, me ha tocado como árbitro llevar varias cosas, varias excepciones al fondo. Y hay varios casos en los cuales se ha llevado, pero es la excepción. O sea, no es la gran regla. La gran regla es más bien competencia y jurisdicción. Y acá no me parece. Especialmente daremos la oportunidad, tenemos la oportunidad de escuchar y no nos parece. Entonces, queremos decirles por qué entonces esta decisión. Porque, insisto, parece bien desequilibrado con relación al otro equipo. Porque hay un orador muy bueno, que habla mucho rato, otro que habla menos rato. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es su curiosidad? ¿Cuál es el factor suspensivo al final? Y puede seguir con su alocución. Le quedan... Sí, mejor lo tienen todavía bastante. 3 minutos. Muchas gracias.
¿Puedo continuar? Sí, muchas gracias. Con relación ya en el último punto a la indemnización de $47.245.000 solicitada por parte de Bechemo, el artículo 7.4.1 de los mismos principios Unidroit establecen que la parte perjudicada tiene derecho a la indemnización por el incumplimiento. La indemnización que debe realizar la empresa Hidrocarburos de Tripatria en favor de Bechemo encuentra su sentido en los distintos incumplimientos al contrato de operación 22 y a los principios Unidroit como normativa aplicable conforme al artículo 17 del contrato de operación 22. Pero evitando ser repetitivo e ingresando en aspectos no sustanciales, la indemnización encuentra su fundamento en tres aspectos. Primero, daño emergente, producto de los retrasos en la ejecución del contrato de operación 22 y la paralización en la ejecución del contrato de operación 22. Todo esto atribuible a EHT, como se mencionó en la demanda, por la no entrega de gas en su momento, por los 18 días de retraso, producto de la remoción de las fibras arqueológicas y por la paralización de la ejecución del campo de Strongest por no haber brindado las garantías suficientes. Seguimos con el daño emergente respecto a la reversión unilateral que priva a Bechemo del monto total que debía percibir por la construcción de ambos campos, $5 millones por cada campo, $10 millones en total. Ahora, entrando a lo que vendría a ser lucro cesante, la reversión unilateral priva a Bechemo de las utilidades que podían generarse producto de la explotación de hidrocarburos. Recordemos que el artículo 65 de la ley 3058 establece que estas actividades podrán tener incluso hasta una duración de 40 años. ¿Me escucha bien, no? Sí. Pues, perdón. Podrán tener hasta una duración de 40 años conforme al artículo 65 de la ley 3058. Y el tercero, y el aspecto que nos parece más importante, el daño a la imagen de la empresa. Si bien el procedimiento arbitral es caracterizado por tener esa naturaleza confidencial, los hechos ocurridos en el estado de Tripatria son de conocimiento público por no otorgar las garantías necesarias. Esto podría acarrear consecuencias significativas en un futuro para Bechemo al momento de querer entablar relaciones comerciales, recordando que es una empresa transnacional con sucursales en casi toda Latinoamérica. Si bien, conforme a lo leído, si estoy equivocado, espero la corrección, del mismo autor, Stephen Perman, establece la forma en la que se puede calcular el goodwill siendo superior al valor de todos los activos tangibles de la empresa, por lo que evitando quedarme sin tiempo y ingresando en el petitorio. Cuando usted menciona el goodwill es aplicable bajo la ley aplicable, la lex arbitri, en el fondo de esta controversia, en este caso, en la autonomía de la voluntad de las partes. Sí, porque para poder justificar la indemnización, aparte del lucro cesante y el daño emergente, se encuentra la figura del goodwill, que justifica el monto que se solicita. Yo no le estoy preguntando si conocemos o no conocemos la figura del goodwill, le estoy preguntando cómo jala el goodwill en la legislación aplicable al fondo del caso. A los principios Unidroit, en este caso. ¿Qué artículo? Los principios Unidroit que establece la posibilidad del goodwill. Eso no está acordado exactamente. ¿Qué artículo de los principios Unidroit prevé la figura del goodwill? Por ejemplo. No, se establece el derecho a la indemnización y se establece el daño emergente y el lucro cesante. Ahora, el goodwill es importante porque, como se mencionó anteriormente, supera el valor a todos los activos tangibles de la empresa. Ahora, evidentemente, este tribunal arbitral, en base a lo que considere pertinente, puede modificar dicho monto porque el haber presentado pruebas respecto a cómo se calcula dicho monto, a nuestro modo de ver, junto a mi co-representante, hubiera desvirtuado el concurso, porque ¿qué más pruebas hay que el marco fáctico del caso? Por lo que, ingresando en el petitorio, antes de quedarme sin tiempo, ¿sí?, en virtud de la competencia de este honorable tribunal para conocer y sustanciar la presente demanda, solicitamos respetuosamente lo siguiente. Primero, se declare competente para conocer acerca de la presente controversia en virtud del artículo 37, numeral 2 del reglamento de esta Cámara, que le permite decidir acerca de su propia competencia. Segundo, declare probada la presente demanda y reconozca que Bechemo Oil Gas and Corporation cumplió a cabalidad el contrato de operación 22. Tercero, reconozca que la empresa de hidrocarburos de Tripatria incumplió el contrato de operación 22.
como también respecto a las cláusulas desarrolladas en la presente demanda, así como también a los principios UNIDROIT como normativa aplicable en virtud de lo establecido en la cláusula 17 del mismo, y en consecuencia de ello ordena el pago en favor de Benchemon por la suma de $47.245.000 por los perjuicios ocasionados derivados del incumplimiento. Y cuarto y último, ordena a la empresa de hidrocarburos de Tripatria al pago de costas y costos de los gastos erogados del presente proceso arbitral. Gracias. Gracias a ustedes. Les han sobrado 1 minuto 15 segundos, si quieren usarlos después en un momento de réplica para añadir. Seguidamente damos paso a la exposición para que conteste la demanda la parte demandada. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, quisiera por favor hacer una pequeña solicitud. Si se me puede avisar cuando me falten 10, 5 y 1 minuto para finalizar con lo mismo. Justamente porque no sé cómo se está contabilizando las respuestas y demás. Vamos a avisar, teniendo acá cuando es 1 minuto, de acuerdo a la competencia, pero el compañero también te tiene que ayudar. Sí. Perfecto, no habría ningún problema. Entonces, podría iniciar con mi tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Coca y el día de hoy voy a presentar lo que serían los alegatos que corresponden al fondo de esta controversia. Primero quisiera iniciar con la frase: el interés general debe prevalecer sobre el interés particular. Para tener una mejor comprensión de los hechos que acontecen al presente arbitraje, se va a hacer un breve resumen de los mismos. Primero tenemos que entre el año 2002 y 2008, Tripatria realizó distintos estudios de factibilidad y prefactibilidad para lanzar la licitación pública internacional de 2 campos hidrocarburíferos, Die Stronges y Santiaguino. Esta licitación pública internacional fue adjudicada a la empresa internacional BASF, con quien se firmó el contrato de operación 22. Las partes de este contrato eran EHT y BASF. Haciendo referencia a lo que sucedió en lo que sería el campo santiaguino, como primer hecho relevante tenemos que el campo tendría que ser entregado de manera funcional hasta enero del año 2020. Sin embargo, en esta fecha solo se había terminado con el 40% de la obra, es decir, la obra no estaba concluida ni siquiera en la mitad. Justamente EHT, con el interés de poder terminar con el contrato, otorgó 4 adendas modificatorias de plazo, las cuales extendieron el plazo contractual en 410 días. Tribunal arbitral: más de 1 año para poder concluir con el contrato. A pesar de esta extensión, en 2021 el contrato tan solo había alcanzado el 70% de avance. Claramente un incumplimiento contractual por parte de BASF. Ahora, haciendo referencia a lo que sería la ejecución en el campo de Stronges, tenemos como primer hecho relevante que se había notificado sobre la contaminación hídrica y de gases altamente tóxicos a los comunarios de las zonas aledañas de BASF. Tripatria. Esto justamente derivó en que los comunarios hagan distintos reclamos y a falta de la omisión que tuvo BASF de estos reclamos y de continuar con la explotación hidrocarburífera, derivó en el lamentable suceso del señor Paulino Carachi. Esta situación justamente obligó a lo que sería la policía de Tripatria a intervenir dentro de lo que son estos conflictos sociales para que los mismos no escalen de gran manera. Esto deriva a lo que sería la necesidad que tuvo Tripatria de revertir el contrato. Justamente esta reversión fue debidamente notificada por EHT a BASF y se lo invitó a conciliar cuentas y saldos. A pesar de esto, y BASF de manera completamente apresurada decide iniciar arbitraje en contra de Tripatria, justamente mencionando que la medida de la reversión sería ilegal e inconstitucional y reclamando el monto de $47.245.000. Para la exposición de los argumentos jurídicos se lo va a dividir en 4 secciones principales. La primera siendo: EHT cumplió íntegramente con sus obligaciones y las actuaciones de BASF fueron completamente legales. Segundo, no existe una reversión perfeccionada. Es una mera declaración, lo que no genera daños en lo que sería BASF. Tercero, la terminación del contrato fue legítima y necesaria para proteger el interés general. Usted dice que la reversión ha sido legítima.
¿correcto? Sí. ¿La reversión ha sido legal? Claramente ha sido legal. Perfecto, continuando, y como cuarto y último punto, los incumplimientos de base generaron daños comprobados que deben ser resarcidos. Haciendo referencia al primer punto, se va a deslegitimar lo que serían los supuestos incumplimientos contractuales que la contraparte desea realizar en contra de EHT. Primero, tenemos que mencionar que hay una falta de previsión por figuras arqueológicas. Perdón, el presidente del tribunal, de hecho, está haciendo una pregunta de, ¿me puede justificar por qué es legal? Usted me menciona que es legítimo y me dice usted que es legal. Claramente legal. Claramente legal. ¿Por qué es claramente legal? ¿En base a qué norma, por favor? Queremos una norma. No digo el artículo tal, sino norma. Claro que sí, si tomamos en cuenta lo que sería la Constitución Política del Estado en su artículo 358, faculta o es una disposición que tiene el Estado, una función del Estado, realizar una reversión. Entonces sí es legal. ¿Quién del Estado? El órgano central del Estado. ¿Y quién emite la reversión? Tripatria, el órgano central del ¿A Estado. través de qué instrumento? Tripatria realiza la reversión y EHT notifica la misma. Pero la reversión, ¿qué figura jurídica es? No es una resolución, ¿no? Sí. No, la reversión es justamente una figura jurídica que interviene bienes que dejan de cumplir con el fin social dentro de un Estado. O sea, como una expropiación. Dentro de lo que sería la argumentación, sí se va a tomar en cuenta como lo que sería una expropiación en base a lo que sería la doctrina aplicable en Bolivia. Y si vamos a expropiar, ¿dónde está el justiprecio por el pago de lo que han expropiado? Justamente esto se va a explicar en el tercer argumento, pero adelantándome al mismo, el mecanismo de la expropiación tiene 4 fundamentos principales: la utilidad pública, lo que sería el establecimiento del justiprecio y lo que es una indemnización previa. Justamente todos estos procedimientos tienen que ser llevados a cabo en el contencioso administrativo en este caso, ya que es justamente un acto administrativo por excelencia y no tiene que ser decidido por ese tribunal arbitral. Solo para dejar claro el récord, se ha indicado que ha sido perfectamente legal, completamente legal, claramente legal, mejor para ser precisos como debemos ser con las palabras. Si ha sido claramente legal y no ha habido un proceso de pago previo, y para colmo hay un proceso contencioso administrativo que es una justicia en la cual uno demanda al Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿cómo puede ser ya legal si todavía no se ha hecho todo eso? Y además hay cláusula arbitral. Bueno, justamente la normativa, nuevamente, la reversión es nuevamente legal, pues todavía se está siguiendo el procedimiento adecuado para poder determinar que la reversión ha sido perfeccionada. Hasta el momento solamente tenemos una declaración de utilidad pública, es decir, el primer paso que debemos de seguir para poder perfeccionar la reversión. Pero si usted no se da cuenta, usted está siendo demandada en un arbitraje. ¿Dónde está el pago de indemnización previa? Que usted misma mencionó. Justamente, si eso es así, ¿por qué la otra parte los ha demandado? Justamente el tema de la indemnización por reversión no es objeto de la litis actualmente ante un tribunal arbitral, ya que no estamos tocando lo que sería contratos administrativos o materia administrativa, solamente contratos netamente patrimoniales y que puedan surgir de un contrato entre partes. El contrato que usted ha firmado es netamente patrimonial. Es administrativo. Pero acaba de decirme que es patrimonial. Justamente el tribunal arbitral solamente tiene competencia con contratos que sean o que generen consecuencias netamente patrimoniales, ya que es un tribunal arbitral y no ve aspectos administrativos. ¿Me puede dar un ejemplo de un contrato administrativo cuya consecuencia no sea patrimonial pero sea sujeto de arbitraje? En este caso, por la ley 700... No en este caso, de manera genérica. No existiría un ejemplo como tal en este momento, porque la ley 708 no autoriza lo que serían contratos administrativos. No. Yo no le estoy preguntando sobre el artículo 4 y 5, que de hecho, yo no sé si usted ha leído la disposición final segunda de la ley 708 que te lleva a la ley 466, y la ley 466 te permite ir al arbitraje con instituciones públicas. Yo no estoy preguntando eso. Usted me acaba de mencionar que este tribunal solo tiene jurisdicción y competencia y admisibilidad y determinar la admisibilidad de los reclamos en temas relativos al contrato de manera patrimonial. Yo le estoy preguntando, bajo ese contrato administrativo, con esa cláusula de arbitraje, un tribunal arbitral cualquiera en un contrato similar
¿podría haber un tema que no es patrimonial? En este caso, no podría haber un tema que no es patrimonial o que derive de incumplimientos contractuales. Gracias. Continuando con lo que sería la argumentación y mencionando lo que son la negativa del suministro de GNL, que la contraparte de igual manera mencionó lo que serían sus alegatos, tenemos que la negativa al suministro de GNL fue debidamente justificada, ya que si esta misma se brindaba, se iba a ir en contra del mercado interno de Tripatria. En ningún momento se menciona que se iba a ir en contra de lo que es el gas domiciliario, sino en contra del mercado interno. Justamente este abastecimiento está establecido en el artículo 10 de la Ley de Hidrocarburos, la cual obliga al Estado justamente a darle continuidad al suministro de hidrocarburos, haciendo referencia a lo que sería el mercado interno de manera permanente e ininterrumpida. Ahora, sobre lo que serían los supuestos casos de fuerza mayor, dentro de la cláusula número 9 del contrato establece que si se debe de reconocer un caso de fuerza mayor, este debe ser notificado de manera inmediata y por escrito, y además la otra parte debe reconocer este caso como fuerza mayor. La contraparte intentó que se reconozca lo que serían los conflictos sociales como fuerza mayor, sin embargo no lo hizo con las formalidades adecuadas, pues si observamos la aclaración del caso número 17, y cito textualmente el correo enviado, por medio de la presente base que requiere que se intervenga y promueva la conciliación con las comunidades indígenas del campo hidrocarburífero a la brevedad posible. Yo quisiera preguntar ante el Tribunal Arbitral, ¿en qué momento base está solicitando el reconocimiento de fuerza mayor? Claramente en ningún momento, por lo que EHT se veía imposibilitado en reconocer este periodo de fuerza mayor. Ahora quisiera que observemos las aclaraciones número 12 del contrato, donde menciona justamente que se han otorgado 2 adendas modificatorias de plazo, justamente por temas de fuerza mayor que fueron debidamente reconocidas. Si la contraparte deseaba que se le reconozca un caso de fuerza mayor, esta debía estar justamente debidamente reconocida por las dos partes. Derivando del segundo punto, no existe reversión perfeccionada. La reversión es legal y no genera indemnización. Quisiera por favor que nos dirijamos a lo que sería la aclaración del caso número 23, donde menciona que la reversión por utilidad pública utiliza mecanismos análogos a lo que es la expropiación dentro de Bolivia. ¿Y cuáles son los requisitos para realizar una expropiación en Bolivia? Pues son 4: declaración de utilidad pública, declaración de necesidad de enajenación, valoración y justiprecio y un pago previo de la indemnización. Como se explicaba en lo que sería una de las respuestas, tan solo se dio el primer paso para perfeccionar la expropiación, que es la declaración de necesidad de utilidad pública, por lo que no podemos hablar en este momento que se estén generando daños comprobados, ya que la expropiación nuevamente no fue perfeccionada, solamente se dio una declaración de utilidad pública. La Constitución Política del Estado y el Auto Supremo 292 dan justamente la razón, mencionando que la expropiación solamente se perfecciona pago previo de la justa indemnización. Sin perfeccionamiento de la expropiación no podemos hablar de daños generados hacia base. La propia demanda de la contraparte en su párrafo número 34 nos deriva justamente a este procedimiento al mencionar lo que sería la ley 2341 de procedimiento administrativo, alegando que justamente la reversión debería de ir por un procedimiento administrativo al ser un acto administrativo por excelencia, lo que nuevamente nos está brindando la razón. Señores árbitros, ¿no se configuran? Si en consecuencia la utilización de esa sentencia y lo que usted está alegando, usted nos está diciendo, en suma, que este tribunal arbitral no tiene competencia. Para conocer y resolver la indemnización por reversión, no. Okay, gracias. Continuando, no se configuran los elementos de la responsabilidad civil. Primero, no tenemos un hecho ilícito, ya que la reversión es legítima, legal y no se perfecciona. No tenemos un daño, pues no existe una medida que haya producido efectos que afecten a base de alguna manera. Y no tenemos un nexo causal claro, pues no existe una relación directa entre lo que es la reversión y un supuesto perjuicio que está alegando de manera incorrecta la contraparte. Lo que me deriva en el tercer punto: la reversión del contrato fue legal y necesaria para proteger el interés general. Quisiera por favor que observemos los hechos del caso 21 y 22, además del párrafo 27 de la demanda de la contraparte.
donde se menciona que los 40 primeros meses de la explotación de hidrocarburos habrían generado contaminación, tanto en las aguas aledañas como gases altamente tóxicos, información que la contraparte confirma. Señores árbitros, yo quisiera preguntar, ¿ustedes consideran lógico que Tripatria continúe con un contrato que está yendo en contra de su propia normativa ambiental? No tan solo en contra de la Constitución Política del Estado en su artículo 358, sino también en contra de la Ley del Medio Ambiente en su artículo 19 y 21, además de la Ley de Hidrocarburos, que justamente, absolutamente todas, protegen lo que sería el control ambiental. La Constitución Política del Estado es clara. Los derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales están sujetos a controles periódicos de cumplimiento de requerimientos técnicos, económicos y ambientales. La Ley de Medio Ambiente menciona exactamente lo mismo. Es de orden público lo que es la protección del medio ambiente, y en caso de que exista justamente un daño o perjuicio al mismo, se debe actuar. Y la Ley de Hidrocarburos, de igual manera, es clara al establecer que debe existir un equilibrio ambiental con lo que sería el tema de los contratos. Y como si la contaminación ambiental fuera poco, pierde la vida el señor Paulino Carachi Condori a causa de un personero de base. Si bien no se está responsabilizando penalmente a base por la muerte, se debe entender que esta genera un conflicto social que se está agravando día a día, ya que obviamente no tan solo se pone en riesgo lo que es la salud y seguridad de las personas, sino se va en contra del propio orden público que se puede tener en Tripatria. Señores, perdóneme, de alguna u otra manera voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a su colega, pero lo que acaba de alegar. Y ahora voy a utilizar una frase de usted, el orden público. ¿Qué diferencia hay entre el orden público nacional y el orden público internacional? Uno. Y dos, habiendo dado la diferenciación entre esos dos, ¿cómo usted puede jalar un tema de derechos humanos utilizando ese mismo artículo 410 para incorporar como una defensa de un tema contractual administrativo? Primero que nada, aclarar que no se está utilizando una argumentación de derechos humanos, pues lo que se está utilizando es que a causa de esta muerte, el conflicto social se estaba agravando, poniendo en lo que sería conflicto la seguridad. No se está argumentando que los derechos humanos estuvieran viendo vulnerados, sino existía un peligro latente de que el conflicto que se había generado por los daños ambientales se agrave de gran manera. Ahora, haciendo diferencia entre lo que sería el orden público nacional y el orden público internacional, debemos de notar que cuando hablamos de orden público nacional debemos atribuirnos netamente a lo que es la normativa interna aplicable, y cuando hablamos de orden público internacional debemos justamente utilizar todos los tratados y convenios que protejan el mismo y que, claro, los hechos se estén instaurando en una esfera internacional y no así en aspectos netamente de orden interno y que pueden ser resueltos dentro del Estado. Tribunal Arbitral, la reversión no fue una opción, fue una obligación moral y legal para proteger la salud y la paz social. Lo que me deriva en el cuarto punto: los incumplimientos de base generaron daños comprobados que deben ser resarcidos. Quisiera por favor que nos refiramos a la cláusula número 3 del contrato, la cual menciona que EHT incurre en mora automática de $5,000 por día de retraso, y BASE incurrió en 325 días de retraso netamente atribuibles a estos, por lo que corresponde justamente cobrar una mora automática de $1.625.000. ¿Por cuántos días? 325. La contraparte les ha mencionado que ustedes han incumplido de diversas formas diferente cantidad de días. Usted, para que le pueda facilitar la tarea al tribunal arbitral al momento de laudar, podría atribuir una X cantidad de días dentro de lo que son las demoras concurrentes entre ambas partes, y sobre la base del 100% de un análisis de demora concurrentemente, cuánto es atribuible a la demandante y cuánto es atribuible a la demandada. Bueno, dentro de lo que sería el tema de mora atribuible a la demandada,
en este momento no se puede hacer un análisis. No le dije mora, análisis de demoras. Las demoras que se podría haber incurrido, que la contraparte podría estar argumentando bajo la lógica de todo el contrato y de los hechos del caso, se podría hablar de 18 días adicionales por remoción de figuras arqueológicas. De igual manera se podría estar hablando de alrededor de 8 meses de lo que sería periodo de fuerza mayor por COVID-19 y... La fuerza mayor que entra dentro del análisis de demoras. Si estamos hablando de unas demoras que generan un incumplimiento, entrarían dentro del análisis, pues se paralizó la obra. Pero desde mi pregunta, ¿la fuerza mayor entra dentro del análisis de demoras? La fuerza mayor no. ¿Continúo con la respuesta? Perfecto. Entonces, justamente estos días atribuibles de mora son netamente por aspectos técnicos referidos a la contraparte. 4 minutos tienen, por gentileza. Muchísimas gracias. Ahora, con tema de compensación ambiental, la ley de hidrocarburos en su artículo 119 autoriza justamente a solicitar una compensación financiera por daños ambientales en terrenos indígenas, lo que nuevamente genera que BASEC tenga que pagar estos daños. Señores árbitros, se configuran todos los elementos de la responsabilidad civil. Tenemos un hecho ilícito, el cual es el incumplimiento contractual y violación de normas ambientales. Tenemos un daño comprobado, los cuales son perjuicios económicos, impacto socioambiental y una crisis social creciente. Y tenemos un nexo causal claro. Todos los daños derivan directamente de la conducta atribuible netamente a BASEC. Es por eso que se solicita ante sus autoridades que en caso de que decidan conocer el fondo de la controversia, rechazar todas las pretensiones de BASEC. Segundo, declarar la inexistencia de pago en razón de indemnización por $47.246.000 a favor de BASEC, además de ordenar la compensación de 27 millones a favor de EHT, en razón de sobrecostos por daños ambientales y quebrantamiento del orden público. Para finalizar con lo que serían mis alegatos orales, quisiera, por favor, que hagamos referencia a lo que es el párrafo número 21 de la demanda presentada por la contraparte, donde desean atribuir responsabilidad a EHT, una contradicción con su propia demanda, pues de los hechos del caso número 45 denotamos que la demanda fue presentado contra Tripatria y no así contra EHT, y podemos denotar que de toda la argumentación que ha presentado la contraparte solamente se menciona a EHT, lo que significa, en las propias palabras de la contraparte, que Tripatria no tiene responsabilidad atribuible, por lo que este arbitraje no debe fallar en contra de la misma. Y cito textualmente su demanda: se piden sobrecostos que tuvo BASEC por retrasos atribuibles a EHT, ganancia de la que fue privado al no haber culminado la explotación en el campo de Stronges, atribuible a EHT, el daño de su imagen que afectará en sus relaciones comerciales futuras, atribuibles a EHT. Nuevamente, la contraparte en ningún momento ha logrado demostrar cómo la cláusula arbitral se extiende a Tripatria. Por ende, Tripatria no debe estar alcanzada por la misma, no se debe determinar responsabilidad y siempre actuó bajo la legalidad y la propia normativa interna aplicable ante este caso. Señores árbitros, este caso no trata de proteger intereses económicos, sino de salvaguardar la vida, la salud y la paz social. ¿Ustedes consideran lógico que un país que tiene el deber constitucional de proteger a su población continúe con un contrato que está afectando la salud de miles de personas, además que está generando conflictos que se pueden agravar en cualquier momento? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Tenía todavía 30 segundos de sobra que puede utilizarlos en el caso de su réplica. Muchísimas gracias. La contraparte tiene entonces el derecho a la réplica. ¿Y cuánto tiempo, perdón? Buenas tardes, tengo una pregunta al respecto. Primero, ¿cuánto es el tiempo que nos queda para la réplica? Ahorita le Y segundo, si pudiéramos dividir
la exposición de la réplica. Si es posible que yo diga cierta cantidad de minutos y mi co-representante diga cierta cantidad de minutos. Bueno, tenemos acá un asunto. El asunto es que tenemos un asunto. El asunto es el siguiente. Usted está cambiando las reglas. Y para que cambien las reglas tienen que consultar a la contraparte si está de acuerdo. Por otra parte, no sé si van a hacer uso completo de su tiempo o no, cómo lo van a hacer para el resto, pero estamos también por la indudable cantidad de preguntas del tribunal y la elocuencia de los oradores, estamos bastante atrasados. No se sientan presionados por eso, pero tómenlo en cuenta y también tomen en cuenta que no van a poder hacer lo que están queriendo hacer si es que no consultan a la contraparte, porque si no es una desigualdad de armas total, ¿no? Y para continuar con esto, primero, su colega, usted, doctor Caballero, ha renunciado a la réplica, ¿sí? Entonces ha renunciado a 2 minutos, y al haber usted renunciado a 2 minutos, obligatoriamente hemos trasladado esos 2 minutos de réplica ahora a la parte de fondo. Y ya se la han consumido. Y además no han utilizado esos 2 minutos dentro del fondo de su alocución a jurisdicción, porque no ha habido una sola respuesta de jurisdicción en lo que usted, doctor Saavedra, ha utilizado. En consecuencia, le hemos quitado 2 minutos a la parte demandada para hacer uso de su réplica, lo cual no es justo, ¿sí? Primero. Segundo, no se le va a conceder el derecho de que ustedes dividan en su réplica cada uno 1 minuto y 1 minuto o 2 minutos. Solamente van a tener 5 minutos para hacer su réplica, ¿sí? Así que pueden comenzar con eso y posteriormente, porque creo que esto es un tema del tribunal arbitral, ustedes van a tener 5 minutos para hacer la réplica en fondo. Y evidentemente tal vez podríamos, si ustedes quieren renunciar a los 2 minutos que tenían para hacer en jurisdicción, evidentemente pueden renunciar, pero también les vamos a entregar, nosotros vamos a renunciar a nuestro tiempo para hacer preguntas, pero si ustedes quieren utilizar sus 2 minutos para hacer su réplica, que en derecho les corresponde, aunque ellos hayan renunciado, se les va a entregar esos 2 minutos para hacer respuesta en réplica a jurisdicción. Gracias. En todo caso, las partes pueden llegar a un acuerdo, ustedes son las dueñas del arbitraje de las partes. Pero no pueden exceder los tiempos. No sin exceder tiempos, ¿cómo distribuir? En uso de esas palabras queremos ordenar. No es eso del tiempo. No queremos que quien renunció, por lo que tengo entendido, el nombre fue no nosotros, para que nos vaya. Era otro tipo de renuncia así. Bueno, está bien, para no alterar, pasaré yo nomás entonces a hacer la réplica y no haré uso del tiempo total, únicamente los aspectos importantes respecto a la contestación a la demanda. Muchas gracias. Empiezo. A mí lo que me preocupa mucho es la mala fe que se puede evidenciar dentro de los argumentos de la empresa de hidrocarburos Tripatria, porque para que esto sea objetivo va a ser 100% contestación. Primero, ellos aluden que este tribunal no es competente porque el contrato es administrativo, no por la materia sobre la que versa la controversia, porque el contrato es administrativo. Quiere decir que nunca pensaban acudir ante este tribunal arbitral independientemente sobre qué versa la controversia. Entonces, ¿por qué dentro de la cláusula 16 del contrato de operación insertaron la cláusula arbitral si nunca pensaban acudir ante este tribunal arbitral, vulnerando el principio de buena fe, lealtad negocial, seguridad jurídica? El segundo punto que evidencio muy mala fe es que ella establece que la reversión, que la expropiación aún no se ha perfeccionado y que si en este caso nosotros quisiéramos la indemnización, deberíamos acudir ante el proceso contencioso administrativo que está establecido en la ley 620. ¿Eso qué quiere decir? Que no piensan pagarnos, quieren que lo demandemos ante el Tribunal Supremo de Justicia para que recién recibamos nuestra indemnización. Evidentemente la mala fe por parte de la empresa de hidrocarburos de Tripatria es notoria y este tribunal arbitral debe considerarlo. Luego realizan respecto a las notificaciones y que no fueron conformes a lo establecido en el contrato. Artículo 137, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil. Los hechos que son de conocimiento de la sociedad no requieren de medio de prueba. Intervino hasta la policía, no era de conocimiento de la sociedad. Y finalmente, algo que me pareció sumamente importante es que ellos citan que la declaratoria de utilidad pública va con relación a las comunidades indígenas originarios campesinos.
Ahora, la ley 3058 en su artículo 122 establece justamente que cuando se realice esta declaración de utilidad pública y que las comunidades indígenas estén afectadas, tiene que estar respaldada de ciertos documentos, informes económicos, sociales, de responsabilidad. Mi pregunta es, si no ha existido un proceso previo, conforme al artículo 345, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, que establezca la responsabilidad ambiental atribuible a Beis Chemung, ¿cómo cumplieron con el artículo 122 de la ley 3058? De igual forma, ¿cómo cumplieron con lo establecido en el artículo 110 de la ley 3058? Y el argumento más importante, establecen que la reversión, por más que no citan específicamente dónde se encuentra fundamentada la utilidad pública, se dan mucho por las normas medioambientales. Suponemos que la utilidad pública es por la contaminación al medio ambiente. Entonces, vuelvo a repetir, si conforme al párrafo 14 del presente caso, son 10 en total las concesiones hidrocarburíferas que versan sobre lo mismo, explotación de hidrocarburos, entonces tenemos que suponer que EHT las revertió las 10 concesiones hidrocarburíferas, ¿no? Porque no se puede atribuir responsabilidad a nadie. Eso es netamente lo que voy a decir en la réplica. Gracias. Bueno, pueden hacer derecho, ahora sí. Una pregunta, primero se va a hacer la réplica de jurisdicción Ya es el fondo, sí. Perfecto. Bueno, solamente queda recalcar que la contraparte confundió dos personalidades jurídicas completamente diferentes. EHT, entidad descentralizada con autonomía propia de gestión y financiamiento, que no tiene nada que hacer con lo que sería la responsabilidad que intentan atribuir a Tripatria. Segunda figura, Tripatria, un Estado que mediante normativa aplicó una reversión por utilidad pública con el único motivo de que se estaba contaminando y afectando la salud de miles de comunarios. El único objetivo que tenía Tripatria como Estado, que en este caso es la parte demandada, era proteger a su población y continuar con la normativa interna aplicable. Como Estado, Tripatria tiene los deberes constitucionales de protección y cumplimiento de la normativa interna legal. La contraparte en ningún solo punto ha logrado demostrar cómo Tripatria incumple el contrato, pues claramente Tripatria no era una parte del contrato. Y mencionan incumplimientos contractuales por parte de EHT que han sido todos debatidos y refutados por esta parte, a pesar de que no es EHT como tal y no está en representación de EHT como tal. De igual manera, hacer de notar cómo el único nexo causal que podemos encontrar de los hechos del caso que vinculan a Tripatria con el contrato es la reversión por utilidad pública, situación que debe ser netamente valorada y tratada en el proceso administrativo, ya que nuevamente es un acto administrativo por excelencia, ya que es una función exclusiva que tiene el Estado para revertir el contrato por utilidad pública. Nosotros no podemos hablar justamente de que Tripatria incumplió el contrato, de que Tripatria no dio el GNL, de que Tripatria no cumplió con el saneamiento de tierras, pues claramente no eran obligaciones contractuales que tenía la contraparte. Ellos intentan alegar que justamente la cláusula arbitral de algún modo alcanza a Tripatria por la reversión. Sin embargo, señores árbitros, no se debe tomar a la ligera que una cláusula arbitral alcance a un Estado que no firmó ni consintió una cláusula arbitral solamente por una reversión que era una función estatal que tenía expresa en la normativa. Y para dejar solamente más claro la finalidad que tuvimos nosotros como defensa de Tripatria, es justificar el único punto en común que tiene Tripatria con el contrato,
la reversión por utilidad pública, la cual consideramos fue debidamente fundamentada, es legal, es legítima y fue con el objetivo de proteger a miles de personas que estaban siendo afectadas en Tripatria. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Debido a la hora, el tribunal, una parte muy importante de las competencias es hacer el feedback, la retroalimentación por parte del tribunal, que es muy importante, pero no la podemos hacer en este momento, la vamos a hacer luego. Otra parte, otro tema muy importante es este: nosotros ponemos cara de malos, somos re malos, recontra malos, preguntas capciosas 2 veces, 3 veces lo mismo. No es por nada, sino para foguearlos de ustedes, que seguro se han fogueado ya en sesiones anteriores con gente más mala que nosotros. Las evaluaciones, por si acaso, tienen que ver muchos aspectos. Tienen que ver, por ejemplo, con la organización lógica del legato, la claridad en la introducción, desarrollo y conclusión, adecuada transición entre los puntos jurídicos. También con conocimiento de hechos, normas aplicables de estrategia procesal, consistencia de los argumentos jurídicos y conexión con la teoría del caso. Habilidad para convencer, responder con solvencia, mantener coherencia bajo presión, por eso es una parte bien importante eso de la presión, y utilizar la retórica jurídica con naturalidad, eso ya lo vamos a hablar también, los muletillas y todo eso. Seguridad, fluidez, tono, dicción, contacto visual, postura, control de nervios, lenguaje no verbal adecuado. Y finalmente, distribución eficiente del tiempo, cumplimiento de límites y coherencia entre los oradores. Tiene que ser un trabajo de equipo. Entonces, eso es lo que ahora los árbitros nos estamos retirando a evaluar, porque ya se nos ve el tiempo, y la retroalimentación general para ambos equipos es que es excelente, la calidad ha mejorado muchísimo, nos han debido ver acá así nuestras caras hablando y todo eso, pero no tenía que ver con la exposición, sino hubo parte del teatro que tiene que ver el presionarnos, ¿ya? A veces sí con la exposición, pero no siempre. Gracias. Gracias. Después de las intervenciones de ambas partes y conforme al cronograma establecido, procederemos con un breve receso. Para ello los invitamos a todos los asistentes a no abandonar sus asientos y permitir que el tribunal arbitral delibere la decisión del equipo ganador.